La Iglesia, la Gran Comisión de Jesucristo, presenta su programa Tu Devocional, en la voz del pastor Justo Román Acero. Un tiempo valioso de acercamiento espiritual para meditar, orar y adorar a nuestro Dios, bajo la dirección del Espíritu Santo y la guía de la palabra escrita de Dios. Bienvenidos. Hermanos y amigos, el Señor les bendiga. Estamos meditando en la carta del apóstol Pablo a la iglesia de Éfeso y allí estamos en el capítulo 4 y nos corresponde hoy los versículos 4, 5 y 6. En el versículo 3 de Efesios 4 dice: solícitos en guardar la unidad del Espíritu en el vínculo de la paz. Un cuerpo y un espíritu, como fuisteis también llamados en una misma esperanza de vuestra vocación, un Señor, una fe, un bautismo, un Dios y Padre de todos, el cual es sobre todos y por todos y en todos. Oh amado Señor, danos la iluminación que requerimos para aprender de ti mismo, Señor, y por el Espíritu Santo adquirir el conocimiento que nos lleve, Padre, a la verdad, a la luz, a tu gloria. Gracias, amado Dios, por escogernos para develar tu verdad, para correr el velo y para ver y beber de las verdades celestiales que se destilan desde tu corazón para nosotros. Glorifícate, Señor, en tu palabra, en el nombre de Jesús y en la comunión con el Espíritu Santo. Amén. Sí, amados, venimos hablando desde el anterior devocional que la fe cristiana se vive a nivel personal, en devocional, en consulta de la palabra y en oración, pero esa solo es la cara de la moneda, porque el sello implica asociación. No se puede vivir personal e individualmente de manera aislada, porque eso es soberbia. Eso es tener el cerebro corto y el corazón oscurecido. ¿Por qué? Porque sabemos hasta la saciedad que no podemos vivir en plenitud si no sabemos depender de una familia, de una asociación. Y no podemos aprender cosa alguna si no nos asociamos en una escuela, colegio, universidad donde hay otros. Interdepender y depender de maestros. Y no podemos hacer dinero ni sostenernos física y económicamente si no sabemos ser parte de una empresa interdependientemente. Y no podemos tener una fe verdadera, sabia, sana, a menos que nos asociemos en una institución portentosa, la más maravillosa que hay sobre la tierra, que se llama la Iglesia de Cristo. Y en el anterior devocional estudiamos allí desde el 3:21 de Efesios 3 y en el 4:1 al 3 que el Señor quiere que vivamos como cuerpo de Cristo, asociados, interdependientes y comprometidos. Para ello se requiere humildad y mansedumbre. Las personas soberbias que no entrarán al reino de los cielos nunca se asocian, desprecian la iglesia, la miran de soslayo, no se comprometen. Es más, la juzgan y se unen al cuerpo de los condenados, que son la mayoría allá afuera, para burlarse, despreciarla, criticarla y hasta perseguirla. Esa es la marca de los condenados. No entrarán al reino de los cielos. Normalmente la iglesia está compuesta por personas humildes y mansas, dice Efesios 4:2, porque de hecho esas son las dos marcas esenciales de la salvación. Tenemos un perfil bajo,
nos desprecian y no saben quiénes somos. Pero no nos ensoberbecemos y también servimos a los otros y los engrandecemos, humildes y mansos. ¿Y por qué se necesitan esas dos características? Porque debe haber paz. La paz que es propiedad de Dios. Ningún hombre puede traer paz. El anticristo traerá un discurso que será paz, paz, paz. Él creerá ser el gestor de la paz, ignorando que el único proveedor de la verdadera paz a nivel personal y colectivo es Dios. Mi paz os dejo, mi paz os doy. Y la paz es vital para que Dios se pueda mover a sus anchas con libertad, digo. Entonces, para que haya esa paz, es necesario que seamos humildes y mansos dentro del cuerpo de Cristo, la institución o la única institución en donde se bebe del corazón de Dios. Ahora, ¿por qué? ¿Qué es la iglesia? Oigan bien, en los versículos 4, 5 y 6, define la iglesia, traza las 7 características esenciales y los fundamentos, esas bases sólidas de concreto sobre las cuales se levanta la obra del Señor. La iglesia es una institución igual que un cuerpo. Versículo 4. La primera característica de la iglesia es que es un cuerpo, el cuerpo de Cristo, vivo. La roca, la base es Cristo, la cabeza es Cristo, dice Efesios capítulo 1. El cuerpo, dice 1:23, el cuerpo es la iglesia, es la iglesia. En el 22 dice que la cabeza es Cristo. La roca es Cristo, la cabeza es Cristo y el cuerpo es la iglesia. Y la iglesia es el cuerpo de Cristo. Pues bien, una iglesia es un cuerpo vivo, más bien es un organismo. No es una organización como la gente cree. La gente no creyente cree que la iglesia es una organización que la quieren someter a leyes políticas, económicas, financieras y hasta religiosas. Amados, la iglesia es el cuerpo de Cristo, vivo. Los que llevamos, como en mi caso, 41 años siendo parte activa de la iglesia sin dejar un solo día, sabemos cuán real es esto, cómo se mueve Dios de manera visible, audible, medible, experimentable. Cristo el resucitado vive en medio de la asociación de cristianos, aunque humildes, creyentes en el Señor. El Señor no necesita gente poderosa. De hecho, a los poderosos y a los ricos normalmente Dios los desecha. Ya tuvieron su cuarto de hora aquí en la tierra. Cuando lleguen allá y se les acaben los billetes y terminen en una tumba, normalmente estos poderosos, a los más poderosos dentro de sus grupos poderosos, el Señor permite que el enemigo los corte de primero para que se den cuenta, a ver si entienden que los billetes no salvan de la muerte, ni salvan de la condenación eterna. No, ni los ladrillos, ni los carros, ni los viajes, ni ninguna de esas tonterías ridículas. Salva a Jesús, salva la sangre de Jesús, salva el sacrificio de Jesús, salva el ser parte de la iglesia del cuerpo de Jesús. Por ello, la gente que el Señor recibió con la cual formó la primera iglesia fueron 12 apóstoles caracterizados por la sencillez hasta la pobreza económica. Eran agricultores modestos, eran sencillos pescadores. Decía Hechos que los llamaban gente ignorante y del vulgo, los llamaban los ricos y los poderosos políticos de Jerusalén y de Judea. Se burlaban de ellos y decían: son gente miserable, pobre, ignorante, torpe, nada ganan. Y el Señor les amaba porque Jesús fue humilde, porque el Señor es el Dios de la humildad. Nació en un pesebre, el Rey de Reyes y Dios de Dioses, dueño de los cielos y de la tierra y de la vida y de la muerte, como lo demostró
nació en medio de estiércol de bestias, en una pesebrera. Vivió con una sola túnica. Podía convertir agua en vino si quería. Podía levantar un muerto si quería. Es el dueño de los ojos. Amigo, amiga, oyente, es el dueño de tus ojos. Cada fotón que tiene tu ojo no lo hizo tu papá o tu mamá, perdonen ustedes, cuando se acostaron los dos. No, cada fotón de tu ojo tiene dueño, diseñador y creador, el Señor, el Verbo eterno que todo lo sabe. Y ese Verbo se hizo carne, y ese fue Jesús, y vivió en medio de la historia y de nuestra historia, partiéndola en dos de manera definitiva. Si no sabes encontrarte con Él, adorarlo personalmente y en santa asamblea junto con otros, nada tienes que hacer delante del Dios de la luz. Te tendrás que ir a las tinieblas. Por ello, dice que los poderosos y los ricos se burlaban de los apóstoles, porque eran humildes y sencillos. Y porque Jesús era un hombre nazareno, nacido inclusive en un pueblito, en una vereda llamada Belén, y criado en un pueblito paupérrimo llamado Nazaret, en una actividad muy humilde y sufrida, carpintería. Y finalmente, después de levantar muertos y sanar paralíticos y devolver vista a los ciegos y convertir agua en vino y detener las tempestades y reprender los demonios, fue asesinado brutalmente. Y finalmente, por ello, dejó la tumba vacía, vive y reina eternamente, llevando a su seno de libertad y de gloria a sus creyentes, que también deben ser humildes y asociados. Para esto se necesita grandeza, insiste el Señor. Por ello los poderosos y los que tienen 3 pesos de más, es muy difícil que se salven y que entren al reino de los cielos. Un día llegarán a la presencia del Señor y el Señor dirá: yo no los conozco. Se jactarán de sus tales buenas obras. Dice que lo único que dirán serán: yo hice buenas obras. Y el Señor les dirá: vete, no los conozco. Soberbios, tontos. Vayan y coman billetes. Váyanse de mi presencia. No saben ser parte del cuerpo de Cristo. No pueden interactuar con gente humilde, con gente que tiene al Espíritu Santo, con gente sencilla, apostolar. No pueden. No entienden que ser cristiano es ser parte del cuerpo del ser más humilde que ha tocado la tierra, de Jesús. Hermanos, la iglesia es el cuerpo vivo de Cristo. En 1 Corintios capítulo 12 dice que los miembros, los creyentes cristianos, debemos ser parte del cuerpo de Cristo, de la iglesia, unidos, pegados, para que la savia del Señor, el Espíritu Santo, el Ruach HaKodesh del Altísimo, pase de miembro a miembro, de cuerpo a cuerpo. La mano tiene que estar pegada al antebrazo, el antebrazo al brazo, el brazo al hombro, el hombro al cuello, el cuello a la cabeza, y todos pegados, unidos, cuerpo de Cristo. En esa medida Dios se mueve, pero para ello, insisto, se requiere humildad, grandeza, genuina conversión. Se requiere haber sido llamado por el Señor de verdad para ser su amigo, su íntimo y parte del reino eterno de los cielos. Porque no todos son llamados a ser parte del reino de los cielos. Insistamos en recordar que hay 2 reinos: el reino de la luz y el reino de las tinieblas. Y ambos reinos tienen sus vasallos y tienen un rey. Y Dios es el reino de la luz y el diablo es el reino de las tinieblas. Y el uno está arriba y el otro está abajo. Y el uno está a la derecha y el otro a la izquierda. Insisto en decir, unos están en on, estamos en on, y otros están en off. Unos nos iremos hacia arriba y otros se irán hacia abajo. El factor, la humildad, la interdependencia, el ser parte del cuerpo de Cristo, el ser parte de la institución sagrada en este mundo, la vid verdadera, que la conformamos solo los que creemos en Jesús como el camino, la verdad y la vida. Es nuestro único camino, nuestra única verdad y nuestra única vida. Amados, esta es la primera
razón por la cual tenemos que ser parte de la iglesia, porque somos parte de esa manera del cuerpo vivo de Cristo que la muerte no le puede tomar. Del cuerpo de Cristo que dejó la tumba vacía. En nuestro caso, de la iglesia que será guardada de la tribulación y la gran tribulación final que va a destruir la tierra. Son 7 características. La iglesia es un cuerpo vivo, un organismo, no un organigrama ni una organización inerte, que produce cosas y vende cosas inertes para una vida inerte y para la temporalidad de la existencia sobre la tierra. En la iglesia trabajamos para un producto que nunca deja de ser la salvación, la vida eterna y la gloria eterna, el cuerpo de Cristo. Seguiremos en el próximo devocional con otras de las 6 restantes características de la iglesia del Señor. Oh amado Dios, gracias por tu palabra magnífica, revelada, iluminada, cargada de verdad para que seamos libres. Gracias por hacernos parte, Padre, del reino de los cielos, en donde se debaten en sus salones estas verdades inefables que nos fortalecen y nos hacen trascendentes y proyectivos. Bendigo a los oyentes y te pido, Señor, que les acerque a tu pecho y les desate de toda oscuridad y prejuicio, porque sabemos que el diablo aísla, como los leones, las fieras a las víctimas, que las aíslan a los pobres animalitos para que una vez estén aislados los puedan matar y devorar. Queremos ser parte de la manada del cielo, Padre, para protegidos caminemos de tu mano y volvamos a tu seno. En el nombre de Jesús y en la comunión con tu Santo Espíritu. Amén. Has escuchado nuestro programa Tu Devocional, en la voz del pastor Justo Román Acero. Si deseas recibir una bendición especial del Altísimo, puedes apoyar este mensaje de Dios con una parte de aquello con lo cual te bendice tanto el Señor. Llama ya al teléfono 556-3265 de Cali, Colombia, e involúcrate activamente en la obra de Dios en nuestros tiempos. Recuerda, 556-3265, Iglesia La Gran Comisión de Jesucristo, Cali, Colombia.